Muy buenos días, mis queridos amigos de Farmetic. Para los que no me conocen, mi nombre es César Contreras. Vamos a hablar con ustedes sobre un tema bien importante y para una situación bien importante para la compañía. Cuando todo el mundo está bajo cuarentena, aislado, empresas cerrando, Farmetic más bien ha venido creciendo, ha venido lanzando productos. Este es el segundo producto que se va a lanzar en esta época, en este tiempo del año, y ustedes van a tener pues la gran fortuna de llevar primero el Eprit enzimático y ahora Prolardi, y luego en septiembre vendrán otros productos más. Por lo tanto, los quiero felicitar porque son de las pocas empresas que están logrando crecimiento en un momento de cuarentena y de aislamiento. Vamos a comenzar hablando de los probióticos. Voy a quitar la cámara y vamos a seguir la presentación de esta manera. Para poder hablar de probióticos, tengo que dar algunas definiciones que son muy importantes. Algunas de estas definiciones es lo que se llama microbiota y microbioma. Microbiota es el conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoarios, buenos o malos, que están presentes en una parte definida del cuerpo. Por ejemplo, en la piel, por ejemplo, en el conducto auditivo externo, en el ojo, en la vagina, en el tracto gastrointestinal. Entonces uno habla de microbiota referida o a todo el cuerpo o referida a un área específica. Cuando nos referimos a la microbiota en el tracto gastrointestinal, pues se llama la microbiota intestinal. Ahora, microbioma son estos mismos microorganismos, pero tomando en cuenta también lo que son los genes y el genoma, así como la manera en que interactúan entre ellas mismas y con el huésped humano. Pero resulta que nos encontramos con una sorpresa. En el cuerpo humano hay más microbios que células humanas. Fíjense ustedes que células microbianas son alrededor de 100 trillones, mientras que células humanas son 30 trillones. O sea, una tercera parte de las células microbianas es el número de células humanas. O sea que somos más microbios que hombres. Y por lo tanto los genes microbianos son 2 millones comparado con apenas 20.000 genes del cuerpo humano. El 95% de todos esos microbios están localizados en el tracto gastrointestinal. ¿Cómo están distribuidos ellos? Bueno, un número muy pequeño a nivel del estómago, porque ahí el ácido gástrico les comporta un ambiente que es muy hostil para las bacterias, para los parásitos. Hay muy pocos, pero a medida que va pasando a través del resto del tubo digestivo, va incrementando su número. Hay más en el duodeno, más en el yeyuno y en el ileum, y mucho más en el colon, que es donde se encuentra la mayoría de los microbios del tubo digestivo. Ahora, estos microbios, ¿cuándo llegaron ahí? ¿Cuándo llegaron ahí? En general, lo que se dice es que en el recién nacido el intestino es estéril, pero hay una duda de si parte de la microbiota que está en el intestino de la madre pasa a través de la circulación y a través de la placenta al intestino del feto. Y de ser eso así, el feto nace ya con una carga bacteriana.
Luego se adquiere cuando en un parto y el niño va pasando por el canal del parto, por la vagina, pues ahí hay una cantidad de bacterias, de hongos, que las va a adquirir, porque no solamente van a estar en su piel, sino van a estar en sus ojos, en su nariz, en la boca. Pero ¿qué ocurre con los que no nacen por parto, sino por cesárea? Bueno, que no van a adquirir esta microbiota. Y luego otra parte importante se adquiere a través de la leche materna, cuando la persona, el niño, empieza a mamar, siendo la lactancia la manera más importante de adquirir la microbiota del tubo digestivo. Entonces, como lo podemos ver aquí, muchos de ellos van a venir a través de la leche, que es muy rica y le va a dar una característica particular a la microbiota del niño. Pero ocurre que hay niños que no, la mamá no les da pecho por alguna razón, por la que sea. Entonces, la microbiota de ese niño pequeño va a ser distinta si ha sido alimentado con leche materna o ha sido alimentado con fórmulas infantiles. Lo más importante es que el que ha sido alimentado con leche materna va a tener una gran cantidad de bifidobacterias que no las va a tener el que es alimentado con fórmulas infantiles. Entonces podemos ver que la composición de la microbiota va a tener varios filos o fila. Lo más importante son los firmicutes y los bacteroidetes. Y hay otros en menor cantidad que son las actinobacterias y las proteobacterias. Pero bueno, esos nombres no les importa mucho a ustedes. Allí lo que sí es importante es que sepamos que vamos a tener género, por ejemplo, género Saccharomyces o lactobacilos, especie, por ejemplo, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, y cepa, por ejemplo, Saccharomyces boulardii CNCMI 745 o Lactobacillus rhamnosus GG. Esto va a ser importante porque los estudios que se han ido haciendo se hacen con cepas específicas. Ahora, hay que recordar que no solamente la microbiota está formada por bacterias, sino también por hongos. Y dentro de esos hongos, los que tienen características de probiótico son los hongos llamados Saccharomyces. Está Saccharomyces boulardii y Saccharomyces cerevisiae. Y el que más nos interesa a nosotros de toda esa gran lista que están viendo allí es el Saccharomyces boulardii. ¿Por qué nos interesa más? Porque es el que está contenido en nuestro producto que vamos a llevar nosotros, que es el Prolardi. Otro concepto que quiero que tomen en el día de hoy es el concepto de la disbiosis. La disbiosis se refiere al desequilibrio de la microbiota cuando las bacterias malas o patógenas superan a las bacterias buenas o probióticas. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Bueno, por una cantidad de cosas que nos pueden afectar en nuestro tubo digestivo. Una de ellas, la más importante, la más frecuente, es la dieta. Las dietas, sobre todo las ricas en grasas, sobre todo grasas saturadas, van a provocar alteraciones de la microbiota, la ingesta de alcohol, medicamentos, infecciones intestinales, cuestiones relacionadas al medio ambiente, al estrés, a toxinas y lo más a los antibióticos. Cada vez que tomamos antibióticos, estamos matando parte de la microbiota intestinal. Y los que son más sensibles y mueren más son la microbiota buena. Por lo tanto, va a ser sustituida por microbiota patógena. Hay una cosa muy importante y es que el Saccharomyces boulardii, como no es una bacteria sino un hongo,
no muere por acción de los antibióticos, pero él no es un residente de nuestro intestino. O sea que no es que podemos decir, bueno, no importa si yo tomo intestino porque no me va a matar mi Saccharomyces boulardii porque yo no tengo Saccharomyces boulardii en el intestino. Pero va a tener importancia para otra cosa que la vamos a ver más adelante. ¿Qué otras cosas producen disbiosis? El envejecimiento. Porque cuando uno se va poniendo viejo, cambia la dieta, hay alteraciones en la motilidad, disminuye la secreción gástrica, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, pueden penetrar con más facilidad bacterias patógenas a través de los alimentos, de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que nos llevamos a la boca. Se produce alteraciones a nivel de la barrera intestinal, que la vamos a ver ahora, con aumento de la permeabilidad intestinal, se altera la inmunidad intestinal, además están los radicales libres de oxígeno y toda una cantidad de cosas que va a provocar un estado de inflamación crónica. Otra cosa que va a alterar el equilibrio de la microbiota intestinal es el estrés. Y aquí estamos viendo en esta lámina que hay un eje cerebro-intestino. Hay una grandísima relación entre el cerebro y el intestino. De hecho, el intestino es llamado el segundo cerebro. Hay más serotonina en el intestino que en el cerebro. Hay más dopamina en el intestino que en el cerebro. Hay muchas neuronas en el intestino. Entonces, hay una relación que no se conocía muy bien, sino hasta hace poco tiempo, que ha permitido establecer este eje cerebro-intestino. Por lo tanto, el estrés es una de las cosas que va a hacer que cambie nuestra microbiota intestinal. Y esa disbiosis está asociada a una cantidad de enfermedades. Se van a quedar locos cuando la oigan. Eczema atópico, alergias, enfermedad inflamatoria intestinal, aumento del Clostridium difficile, dando una enfermedad que es la colitis pseudomembranosa o la diarrea asociada a antibióticos, alergias a alimentos, obesidad, enfermedad celíaca, autismo, diabetes, cáncer de colon. Todas esas cosas están relacionadas con la disbiosis. Y se las traigo para que ustedes vean la gran importancia que tiene mantener una microbiota saludable en nuestro intestino. Otro término que quiero puntualizar en el día de hoy es el de prebiótico. Hace rato mencioné probióticos, ahora vamos a hablar de prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Vean la definición de abajo. Es un ingrediente selectivamente fermentable que resulta en cambios específicos en la composición y o en la actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo por lo tanto beneficios de salud al huésped. Hay gente que lo define más fácilmente diciendo los prebióticos son la comida de los probióticos. Estos prebióticos deben cumplir una serie de requisitos para que sean prebióticos. Uno, que no sean digeribles, o sea que el ácido gástrico no los destruya, ni las enzimas intestinales, ni la bilis tampoco, que no se absorba, porque si se absorbe, pues las bacterias no la pueden utilizar. Que sea fermentado selectivamente por las bacterias a nivel del colon y que estimulen de forma selectiva el crecimiento o la actividad metabólica de las bacterias, lo cual está asociado con beneficios en la salud y bienestar de la persona. Entonces esas son las condiciones que debe tener una sustancia para ser llamada prebiótico. ¿Cuáles son los prebióticos? Bueno, están los que se llaman fructanos de cadena larga, entre los cuales está la inulina. Están los fructooligosacáridos de cadena corta, llamados
FOS. Están los galacto-oligosacáridos, que son los llamados GOS. No confundir, por favor, este GOS con el GOS de Beco. El GOS de Beco es gran oportunidad semestral. El GOS del intestino es galacto-oligosacárido, otra cosa. Entonces, allí tenemos nuevamente polisacáridos como la inulina, oligosacáridos como el FOS, GOS o TOS, que es la transgalacto-oligosacáridos provenientes de la lactosa. Todos esos son sustancias prebióticas que cuando se suministran van a servir de alimento para los probióticos o microbiota beneficiosa que tenemos en nuestro tubo digestivo. Estos se ha estudiado, está muy bien documentado. Los fructanos de cadena larga se ha demostrado que incrementan de manera importante las bifidobacterias, y los de cadena corta como el FOS y GOS son los más reconocidos por la gran cantidad de estudios que se han hecho hasta ahora. Entonces, algunas personas dicen, bueno, no es tan importante dar los probióticos como darle comida a los probióticos que ya yo tengo en el intestino. Entonces, es muy importante dar prebióticos o consumir prebióticos. Otro concepto que queremos dejar claro en el día de hoy es el de simbiótico. Simbiótico se refiere a la administración simultánea de probióticos más prebióticos. Los puedo dar juntos en el mismo compuesto o los puedo dar separados, pero lo estoy dando a la vez. Claro, para que sea simbiótico, pues tiene que estar juntos en el mismo compuesto, porque si no lo que estoy dando es un probiótico más un prebiótico. Ahora, después de haber entendido toda esta serie de conceptos y ya ustedes los estudiaron, ustedes los tienen, algunos de ellos en su manual, otros no, pero como van a tener esta conferencia en YouTube y la van a poder ver 3 veces al día durante 15 días, pues la vuelven a repasar y la vuelven a repasar. Pero es importante entender todas estas cosas. Ahora vamos a hablar de la parte anatómica y fisiológica. Vamos a hablar del epitelio intestinal, de la barrera intestinal y del intestino permeable. El epitelio intestinal nos muestra cómo está conformada la pared del intestino. Entonces, la pared del intestino tiene una mucosa, una capa muscular delgadita luego, que es la muscular de la mucosa, luego viene la submucosa, luego viene la muscular, que tiene 2 capas, y por fuera está la serosa. En todas estas capas, pues hay células, hay vascularidad, hay una cantidad de cosas. La mucosa no es plana como una mesa. La mucosa es como si nos estuviéramos viendo la mano de frente, viendo los dedos, y los dedos son como las vellosidades intestinales. Allí está toda esta cantidad de células que podemos ver. Están unas células que son las que producen la absorción de las sustancias, que en el intestino delgado se llaman enterocitos y en el colon se llaman colonocitos. Estas células en su pared libre tienen unos pelitos que se llaman microvellosidades para aumentar la superficie absortiva del intestino. Están también unas células que se llaman células caliciformes, que son las que van a producir moco. Están otras células que son productoras de sustancias que van a luchar contra las bacterias. Están otras células que van a tener relación con el sistema inmune. Bueno, son muchas. Entonces tenemos los enterocitos, que son las que se encargan de la absorción,
caliciformes, la secreción de moco, las enteroendocrinas que regulan la función intestinal, las células de Panet que secretan sustancias antimicrobianas y hormonas, células M que son enterocitos especializados que participan en la presentación de antígenos al sistema inmune. Aquí vemos otra lámina un poquito más en detalle. Están las células absortivas, que son los enterocitos o colonocitos, las células caliciformes que producen moco. Están unas células regenerativas, que son las células madre, que pueden sustituir a cualquiera de esas otras células que están allí. Están las células de pared, pues están las células enteroendocrinas. Bueno, está ahí para poder ver un dibujo con las células. Ahora, cada uno de esos dedos es una vellosidad. Y esas vellosidades, fíjense que tienen en todo el centro unas rayas verdes. Esas rayas verdes son los vasos quilíferos, que es donde se va a depositar todo lo que se está absorbiendo allí. La linfa va a ir a esos vasos quilíferos, pero ahí también debería estar unas rayas rojas y unas rayas azules que son los vasos sanguíneos. Aquí los vemos en esta otra lámina, aquí sí están los vasos quilíferos, están los vasos arteriales y están los vasos venosos. Pero fíjense que aquí nos está mostrando otra cantidad de células. Nos está mostrando macrófagos, células dendríticas, células cebadas, linfocitos, porque el intestino resulta ser un centro importantísimo del sistema inmune, del aparato inmune. Y allí están unas configuraciones de células que se llaman GALT. Ahorita las vamos a volver a nombrar. Entonces, todo eso que estamos viendo allí nosotros va a conformar una barrera. Algunos describen que hay una barrera preepitelial, que es la que está dada por el jugo gástrico, porque se mata la gran mayoría de las bacterias que puedan entrar al tubo digestivo, o parásitos también. Luego está la barrera epitelial, que está dado por los enterocitos o colonocitos en el colon, que están muy fuertemente unidos entre ellos para evitar que puedan pasar sustancias de la luz del intestino hacia el interior de la pared intestinal. Y está un citoesqueleto de actina-miosina para mantener la rigidez. Entonces, aquí estamos viendo dibujada una célula, un enterocito, por ejemplo, con otro enterocito a su lado y las uniones que hay entre ellas, entre esas células. Allí podemos ver que hay varios tipos de uniones intercelulares, porque es necesario que no dejen pasar nada entre una célula y otra, a menos que sea algo en el proceso absortivo, pero no deben dejar pasar nada. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando por la luz intestinal, sobre todo en el colon? Respuesta, exactamente lo que ustedes dijeron. Eso es lo que está pasando por el colon. Imagínense ustedes que esta barrera no funcione adecuadamente y eso que está pasando por el colon o por el intestino delgado pase a la pared intestinal. Ya vamos a mostrar eso. Entonces, la barrera está formada por moco. Ya dijimos que las células caliciformes producen moco y ese moco va a estar por encima de las células, sean enterocitos o sean colonocitos, sean células caliciformes, sean células enteroendocrinas, sean las que estén ahí. El moco va a estar recubriendo todo para evitar que la microbiota patógena se adhiera al epitelio intestinal.
Entonces tenemos el moco, luego tenemos el epitelio, que son todas esas células que están allí, la membrana basal que está por debajo o donde está asentado el epitelio, y luego están las células inmunitarias y está el GALT, que se los mencioné hace unos minutos. GALT es Gut Associated Lymphoid Tissue, que es tejido linfoide asociado al intestino, y es el mayor órgano del sistema inmune. El mayor órgano del sistema inmune no son los ganglios linfáticos, no es el timo, no es el vaso, es el GALT. Ahora, cuéntenme ustedes cuánta gente le ha nombrado a ustedes el GALT. Seguramente nadie, hasta que lo leyeron en el manual. Pero esto es el mayor órgano del sistema inmune que tenemos en nuestro cuerpo. El moco, entonces, está en contacto con la luz intestinal, o sea, es el que separa el contenido intestinal del epitelio. El moco está formado por glicolípidos y glicoproteínas y ejerce una interacción entre las bacterias y el epitelio intestinal. Sirve de lubricante, también sirve de mecanismo de defensa y su espesor varía de menos moco en el duodeno, muchísimo más moco, más gruesa la capa de moco en el colon. Ahora, aquí viene la otra cosa que les nombré. Cuando se pierde esta función de barrera, se produce lo que se llama el intestino permeable o leaky gut, intestino permeable. El intestino permeable es una alteración en la pared del intestino que hace que las sustancias que están en la luz intestinal y los microorganismos atraviesen la barrera, llegan a la pared del intestino y pasan al torrente sanguíneo. Imagínense ustedes lo que puede estar llegando allí. Sustancias producto de la putrefacción de las proteínas, sustancias producto del metabolismo de todos los nutrientes que hemos consumido, sustancias que están ya conformadas por los productos de desecho, que son las heces, bacterias que están pasando al espesor de la pared intestinal y de allí pasan al torrente sanguíneo y pueden ir a cualquier parte. Ahora, se produce un fenómeno inflamatorio en la pared intestinal. Un fenómeno inflamatorio. Ya dijimos que ahí hay cantidad de células inmunes. Hay macrófagos, hay células cebadas, hay polimorfonucleares, hay linfocitos, hay células dendríticas y se va a generar la producción de sustancias inflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 8. Estas sustancias inflamatorias pues van a producir una inflamación en el intestino y esa inflamación va a dar una señal que va a viajar por vía neurológica a distintas partes del organismo, entre ellas al cerebro. Ya dijimos que había una gran interconexión cerebro-intestino. Entonces, ese fenómeno inflamatorio va a dar señal al cerebro de que hay un trastorno allí. Pero no solamente es un aviso, mira, hay un trastorno, sino que están llegando sustancias citotóxicas al cerebro y a otras partes del organismo. Entonces, la persona que tiene un intestino permeable no se siente bien, va a tener, entre otras cosas, lo menos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea o estreñimiento, distensión abdominal, intolerancia a los alimentos, puede engordar y le va a costar mucho para bajar de peso. Así que si alguno de los que me está oyendo está tratando de bajar de peso y no puede, posiblemente es que su microbiota está más hacia el lado de las bacterias patógenas que de las bacterias beneficiosas y eso es lo que no le está dejando
bajar de peso porque a lo mejor tiene un intestino permeable y esa señal inflamatoria es la que le está provocando el sobrepeso u obesidad. Ahí tenemos un dibujito, pues. Ahí vemos del lado izquierdo las células pegaditas, pegaditas una de otra, pero al lado derecho vemos cómo se separaron y dejan pasar contenido de la luz intestinal a la pared del intestino. Ahí están dibujados microorganismos, toxinas, gluten, todas esas cosas, ahí la vemos del lado derecho, cómo están pasando hacia la pared intestinal y eso que está ahí a lo largo rojo, ese es un vaso sanguíneo, donde estamos viendo los glóbulos rojos para que sepamos que es un vaso sanguíneo. Estas sustancias están pasando a ese vaso sanguíneo y pueden provocar una respuesta inmune con producción de inmunoglobulina, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, que es la que se sintetiza allí para evitar que las bacterias pasen, pero bueno, se va a seguir sintetizando. Va a haber liberación de linfocitos B, linfocitos T, que pueden migrar hacia los linfocitos proinflamatorios. Bueno, y vamos a tener todo lo que está ahí pintado, pues mala absorción de nutrientes, enfermedades autoinmunes, intolerancia a los alimentos, alteración de la barrera cerebro-intestino, cerebro vascular, inflamación sistémica, toda una cantidad de cosas derivadas de este intestino permeable. Aquí tenemos del lado derecho algunos de las enfermedades que puede dar, pues depresión, ansiedad, déficit de atención, acné, rosácea, eczema, psoriasis, tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, enfermedad de Graves-Sedo, estreñimiento, diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, artritis reumatoidea, fibromialgia, fatiga crónica, bueno, toda una cantidad de cosas que nosotros siempre le buscamos otro origen y resulta ser que se está originando en el intestino porque por alteración de la microbiota tenemos un intestino permeable que genera una inflamación intestinal y nos está desencadenando toda esta cantidad de cosas. Bueno, habiendo visto ya todo esto, vamos a hablar un poquito de las funciones de la microbiota intestinal. Vamos a hablar de la barrera intestinal, que ya la mencionamos, las funciones de la microbiota como barrera, las funciones metabólicas y las funciones de la modulación inmunológica. Como barrera intestinal, ahí vemos del lado izquierdo donde dice microbiota, pues las bacterias buenas dentro de la microbiota. Recuerden que la microbiota son todos los microorganismos que hay en el intestino, sean buenos o sean malos. Aquí están asumiendo que son los buenos. Entonces, la microbiota beneficiosa o probiótica se pone por encima del moco o en el moco para no dejar que las bacterias patógenas se adhieran al epitelio intestinal. Entonces sirven ellas ahí también como barrera. Hacen lo que se llama una inhibición competitiva. Dentro del metabolismo que ellas hacen, producen sustancias ácidas para hacer un ambiente más hostil a las bacterias patógenas, inhibe la adhesión de las bacterias patógenas, estimulan la síntesis de inmunoglobulina A, aumenta la secreción de bacteriocinas, que son como sustancias antibióticas, y bueno, van a favorecer un intestino sano. Esa es una de las funciones que
que tiene la microbiota. Estimulan la secreción de moco y de glicosidasas, que son sustancias beneficiosas que van a evitar la adhesión de las bacterias patógenas al epitelio. Aumenta la secreción de y hacen lo que se llama una exclusión competitiva, o sea que compiten con las bacterias patógenas para no dejar que las bacterias patógenas puedan adherirse al epitelio y por lo tanto puedan provocar el daño de las uniones intercelulares y llevar al intestino permeable. Ahora, tienen también una función metabólica que está relacionada con reducción de la inflamación, producción de factores de crecimiento, hacer la bioconversión de algunas sustancias metabólicas, degrada los carbohidratos y las proteínas que no han sido digeridas para formar ácidos grasos de cadena corta que modifica el pH intestinal y favorece la absorción de oligoelementos, síntesis de vitaminas, regulación del metabolismo del colesterol, metabolismo de sustancias tóxicas y una producción adicional de energía. Y esto todo se logra, entre otras cosas, con la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Entonces vemos que estas sustancias acidifican el colon, lo cual favorece la absorción de hierro, de calcio, de magnesio y mejora la biodisponibilidad de zinc, cobre y fósforo. Entonces es muy importante tener una microbiota beneficiosa en nuestro intestino. Y ahí vemos que hay gente que siempre está con la hemoglobina baja, y la hemoglobina baja porque no absorbe bien el hierro. Y uno le da hierro y no lo absorbe. Entonces hay que ir al estudio de la microbiota o a darle prebióticos y probióticos para mejorar el estado de salud del intestino. Y son muy importantes en la producción de vitamina B7, que es la biotina, vitamina B2, que es la riboflavina, vitamina B5, que es el ácido pantoténico, vitamina B6, que es la piridoxina, vitamina B12, que es la cianocobalamina, y son fundamentales en la absorción de la vitamina K, en la síntesis y absorción de la vitamina K. Fundamentales las bacterias beneficiosas a nivel del intestino. Y la otra es la función moduladora. Dentro de las cosas que hace la microbiota beneficiosa o probiótica en el intestino está lograr un equilibrio entre los linfocitos T helper 1, que son proinflamatorios, y los linfocitos T helper 2, que no son proinflamatorios. Cuando esta función inmunomoduladora no se logra porque hemos tomado muchos antibióticos y hemos destruido nuestras bacterias beneficiosas del intestino y lo que está predominando exageradamente son las bacterias patógenas, tenemos predominio de los linfocitos T helper 1 que favorecen la inflamación a nivel de intestino. ¿Por qué? Porque van a interactuar con las células dendríticas, las células del sistema inmune, las células epiteliales.
Lo que se quiere es que las bacterias beneficiosas eliminen a los patógenos, permitan la sobrevida de las bacterias, de ellas pues, que son las bacterias beneficiosas, y dentro de todas las cosas logren una adecuada tolerancia a los alimentos. Entonces, el sistema inmune está interactuando con el medio externo, porque uno dice, bueno, mi intestino está bien escondido, sí, pero mi intestino está en contacto con el exterior, porque lo que yo le meto de afuera llega al intestino y después lo boto. Entonces, está en contacto con el medio externo y allí se hace una interfase a nivel del epitelio, donde la microbiota va a tener un papel fundamental, sobre todo en la maduración y desarrollo del GALT, que ya lo mencionamos hace rato, dijimos que era el órgano inmune más importante de nuestro organismo. Y esta función inmunomoduladora tiene que ver pues con el sistema inmune innato y con el sistema inmune adaptativo, que no voy a entrar en mayor detalle con esto. Solo que sepan que las bacterias beneficiosas en el intestino van a tener una función moduladora del sistema inmune. Y no es que me va a dar o no me va a dar una infección intestinal, es que voy a tener trastornos inflamatorios a nivel de la pared intestinal que se van a reflejar en todo el organismo y ya vimos la cantidad de enfermedades que yo puedo desarrollar. Bueno, llegamos ahora a nuestro producto Prolardi y vamos a hablar un poquito de él. Es una fórmula que contiene alta concentración de una levadura, de un hongo, que es el Saccharomyces boulardii, pero también tiene fructooligosacáridos, que son prebióticos de cadena corta, es el FOS, y también tiene zinc. Entonces, este producto está diseñado para ser utilizado por niños y adultos. El Saccharomyces boulardii, entonces, es una levadura, es un hongo, no es una bacteria. Es una levadura no patógena que se ha comprobado que es sumamente útil en distintos tipos de diarrea, como la diarrea asociada a antibióticos, como la diarrea aguda, que generalmente es por bacterias patógenas en el intestino, como la diarrea del viajero, entre otras. Un poquito de historia. ¿Cómo se descubrió el Saccharomyces boulardii? Bueno, en el año 1923, ya va a ser 100 años, el microbiólogo francés Henri Boulard viajó a Indochina. En esa época había un brote de cólera. Él vio que la gente de allá se curaba tomando infusiones con la piel de unas frutas, que es el lichi y el mangostán. Él se puso a estudiar, pues como bien, buen científico, dijo, oye, algo tendrán estas frutas que le quita el cólera a la gente. Pero bueno, no era la fruta, era una levadura que crecía en la superficie de estas frutas. Y él la identificó y posteriormente esa levadura recibió el nombre de Saccharomyces boulardii. ¿Qué ventajas tiene cuando nosotros consumimos el producto nuestro Prolardi? Bueno, es una levadura, pero esa levadura que está liofilizada, porque la preparan liofilizada para que sea capaz de soportar el calor, ingresa a nuestro tubo digestivo y allí se va a reactivar. Como es un hongo, es resistente a los antibióticos. Entonces aquí les adelanto una cosa. Cuando alguien tenga que utilizar antibióticos, pues debiera, junto con el antibiótico, tomar Prolardi, porque una de las mejores cosas que hay para la diarrea por antibiótico es el Saccharomyces boulardii.
¿Y por qué no Lactobacillus acidophilus, por ejemplo? Porque esa es una bacteria y el antibiótico lo va a matar. ¿Por qué no cualquier otro de los probióticos que hay en el mercado? Porque son bacterias y el antibiótico lo va a matar. Entonces, cuando ustedes tengan que tomar antibióticos o sepan de alguien o le vayan a decir a alguien para que recomiende este producto, una de las cosas importantes es toda persona que tome antibióticos debiera juntamente con el antibiótico tomar Prolardi. Sobrevive a la acidez gástrica, sobrevive a las sales biliares, ocupa y llena y pasa por todo el tubo digestivo, pero no se queda a largo plazo. Cuando la gente deja de tomar Prolardi, 4 o 5 días después de tomarlo ya desaparece el Saccharomyces boulardii del intestino. Entonces, algunos lo ponen no como un probiótico, sino como un medicamento probiótico, porque dicen que es algo que yo estoy dando para tratar una condición que es generalmente pues la diarrea. Ha demostrado tener efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, inmunoestimulantes, antisecretores, es seguro y bien tolerado. Se le ha demostrado efecto protector contra la infección intestinal causada por Clostridium difficile, que es una bacteria que puede crecer en el intestino en las personas que han tomado antibióticos por largo plazo o que han tomado específicamente un antibiótico que se llama clindamicina. Inhibe los efectos enterotóxicos y citotóxicos de las toxinas de ese Clostridium difficile, reduce la secreción de líquido y electrolitos provocado por las enterotoxinas del Clostridium difficile, reduce la permeabilidad intestinal o intestino permeable, amplifica la respuesta inmune específica e inhibe la adherencia del Clostridium difficile a las células intestinales. Ahora, también actúa contra el vibrión colérico. Ya dijimos que esto se descubrió en Indochina cuando había una epidemia de cólera. Entonces, en modelos en vivo de asa de yeyuno de ratas, la administración del Saccharomyces boulardii redujo la hipersecreción de sales y líquidos, o sea, redujo la diarrea provocada por el cólera. Los que no saben, el cólera mata a la gente es por la diarrea tan bestial que produce. La gente no alcanza a tomar agua para poder sustituir el agua que bota a través de la diarrea. Son varios litros de agua al día. Bueno, el Saccharomyces boulardii puede contrarrestar eso. Actúa contra las diarreas provocadas por Escherichia coli, sobre todo la Escherichia coli enteropatógena, porque restaura la función de barrera que fue alterada por la Escherichia coli. Tiene efectos tróficos, porque libera una sustancia que es una aminopeptidasa que reduce la alergenicidad a las proteínas de la dieta, especialmente después de una gastroenteritis aguda. Mucha gente que ha tenido una gastroenteritis después queda, oye, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo comer lo otro. Bueno, eso con el Saccharomyces boulardii lo puede evitar. Restaura la producción de ácidos grasos de cadena corta, como lo vimos hace rato. Tiene un efecto inmunoestimulante porque estimula la producción, la concentración de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina más importante que se produce en el intestino. Y esa es la que va a evitar la entrada o la que pretende evitar la entrada de bacterias patógenas a la pared intestinal. Tiene efecto antiinflamatorio porque inhibe quinasas, inhibe la vía de señalización del nuclear factor kappa B
y la secreción de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 8. Tiene acción antidiarreica porque inhibe toxinas bacterianas, como ya lo vimos, inhibe la unión de esas toxinas bacterianas a los receptores celulares del epitelio intestinal. No solamente sirve para la diarrea provocada por bacterias, también sirve para la diarrea asociada a la nutrición enteral. La nutrición enteral es la que le ponen a algunas personas que están inconscientes o en coma o en cierta condición que no pueden comer y les ponen un tubo que llegue hasta el duodeno o les ponen un gastrostomo o un duodenostomo y por ahí les meten comida. Esa gente siempre tiene diarrea, pero se ha demostrado que si le dan Saccharomyces boulardii, logra reducir los días de diarrea del 16,9% a 8,7% de los días de diarrea, sea la razón por la que sea que le estén dando nutrición enteral. También se ha visto que los pacientes con SIDA que tienen con mucha frecuencia diarrea, esa diarrea de los pacientes con SIDA, que a veces es tan difícil de tratar, dándole 3 gramos de Saccharomyces boulardii por 2 semanas, 3 gramos diarios por 2 semanas, disminuye las evacuaciones de 9 a 2 en promedio. Y eso se ha hecho en varios estudios. También sirve para otra cosa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal como es la enfermedad de Crohn. Ahí estos estudios demuestran que cuando le dan Saccharomyces boulardii a pacientes con la enfermedad de Crohn asociado a la mesalazina, que es el medicamento específico para la enfermedad de Crohn, el resultado fue mucho mejor cuando se dan las dos cosas juntas que cuando se da la mesalazina sola. Entonces vemos que el Saccharomyces boulardii estimula la producción de sustancias antimicrobianas, interactúa con la microbiota del huésped y la estimula, inactiva toxinas bacterianas, inhibe la unión de las toxinas a los receptores de la pared intestinal, tiene efectos antisecretor, por eso es que tiene acción antidiarreica, estimula el sistema inmune del huésped, inhibe la respuesta inflamatoria y tiene efectos tróficos en la mucosa intestinal. Entonces, Prolardi es un suplemento dietético que viene en sobre, un polvo granulado, con una cantidad importante de Saccharomyces boulardii, 5 billones. Esos son 5 billones americanos, que son 5.000 millones. En alguna parte a lo mejor van a leer 5.000 millones y se van a confundir. No son 5 billones hispanos. Pues los billones hispanos son millones de millones. Bueno, pero además de eso, tiene prebióticos, que es el FOS, y tiene zinc. Ahí vemos, podemos nombrarlo no en billones, sino en peso, en gramos. Tiene 250 miligramos de Saccharomyces, 200 miligramos de FOS, 10 miligramos de zinc. ¿Cómo se usa? Bueno, en los niños un solo sobre al día y en los adultos un sobre en la mañana y un sobre en la noche. Eso es más que todo por la cantidad de zinc que tiene el sobre, porque para los niños lo máximo que se puede dar son 15 miligramos, entonces no le podemos dar 20, entonces se le dan 10. Contraindicaciones, bueno, si es hipersensible a alguno de los componentes, entre ellos a las levaduras, o si es un paciente inmunosuprimido. Un paciente inmunosuprimido, usted le mete hongos en el intestino y esos hongos pueden coger vuelo y hacer una
sepsis por hongos y se puede morir por estar tomando esta sustancia. Si la diarrea no se mejora o es una diarrea con sangre o tiene fiebre, pues ya no debería ser una recomendación de la farmacia, sino debería ir al médico para que lo vea. No se debe dar con antimicóticos. Oye, es que la persona tiene hongos, eh, qué sé yo, vaginales y le mandaron un antimicótico y tú le vas a dar un hongo y le estás dando un antihongo, pues no sirve, ¿no? Efectos adversos, rara vez por flatulencia, muy rara vez reacciones anafilácticas con prurito, urticaria, rash, exantema, bueno, muy rara vez. La recomendación de la OMS para las diarreas, pues dar sales de rehidratación oral, que es agua con sal y azúcar. Hay algunas que ya vienen comerciales, pues como el Pedialite y otras por allí. O si no, hay una forma que es preparar 1 litro de agua con una cucharada de sal y una cucharada de azúcar y tomarse eso. Pero el zinc es muy importante. Muchos médicos no manejan eso, no saben que hay que dar zinc a la gente que tiene diarrea. El zinc reduce en un 25% la duración de los episodios de diarrea y reduce en un 30% el volumen de las heces. Entonces, es importante darle zinc a la gente que tiene diarrea. Prolardi, entonces, tiene probióticos, que es el Saccharomyces boulardii, tiene prebióticos, que es el FOS, y tiene zinc. Por lo tanto, tiene todo lo que hace falta darle a alguien que tenga diarrea. Los sobres tienen 1,3 gramos, tienen 5 billones de Saccharomyces boulardii o 250 miligramos, 200 miligramos de FOS y 10 miligramos de zinc. Dicen que sabe bien, yo no lo he probado. Tiene una tecnología fast melt, dice que todavía hace que sea más sabroso. Y no solamente es que quita la diarrea, sino que mejora la inmunidad a nivel intestinal, mejora la microbiota intestinal, las bacterias beneficiosas y favorece las defensas naturales. Dosis, un sobre 1 vez al día para niños, un sobre 2 veces al día para los adultos. Competidores. Bueno, hay 2 bacterias que son Bacillus clausii y Lactobacillus rhamnosus. Está la enterogermina, que es Bacillus clausii, está clausii, que es también Bacillus clausii, y está el Florax, que es Saccharomyces cerevisiae, y está el Lactobac, que es Lactobacillus acidophilus, y el Liolactin, que es Lactobacillus rhamnosus. Como ustedes ven, todos esos son bacterias. Bueno, menos uno de los que vimos atrás, que era el Saccharomyces cerevisiae. Entonces, nuestro producto tiene prebióticos, tiene probióticos, tiene zinc y tiene buen sabor, o sea, que es el medicamento más completo que hay para el tratamiento de distintas formas de diarrea. Estrategia comunicacional, la fórmula más completa para el alivio de la diarrea. Prolardi. Ya otra vez, bueno, la composición está otra vez ahí, la vuelven a leer. Entonces, mensaje clave, suplemento dietético que puede ser tomado por niños y adultos, único en el mercado con Saccharomyces boulardii, único en el mercado que tiene es la combinación de probiótico más prebiótico más zinc. Único en el mercado -1 que se puede dar en pacientes que están tomando antibióticos. Sirve para aliviar la diarrea aguda, la diarrea del viajero, se puede tomar en forma preventiva, diarrea por el uso de antibióticos, puede tomarse en diarrea causada, bueno, ya dijimos por antibióticos, más los otros casos que vimos, gracias a Dios ya no hay cólera, pero se pudiera usar en cólera,
se puede usar en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, ya vimos todo eso. Entonces, queridos amigos, gracias a Dios pude terminar antes de la hora. Aquí estamos entonces con el final de esta presentación. La pueden ver todas las veces que quieran. Ya Nora les habrá dado, si la están viendo ahorita es porque ya Nora les dio el link de YouTube para que pudieran entrar. Cualquier pregunta se la hacen a Nora, ¿ok? Muchas felicidades, que estén todos muy bien, que pasen muy bien esta semana, estudien bastante y cualquier cosa nos estaremos viendo la semana que viene si Dios quiere. Hasta luego, feliz día.